Papá, muchas gracias, te damos esta noche por la oportunidad, Señor, de apartar un tiempo, Señor, para buscarte, para conocerte más, apartar un tiempo, Señor, en el cual no tan solo te conocemos, sino también nos conocemos a nosotros mismos a través del ser confrontados y darnos cuenta de que nos falta mucho por crecer o para ir también haciendo un autoanálisis, Señor, de cuánto hemos crecido en el tiempo, cuánto nos falta. Y de verdad, gracias, papá, por darnos esta oportunidad que no todos tienen, Señor, sino más bien creo que tú escoges, Señor, a las personas para esto. Tú les escoges para que se parezcan más a ti. Señor, tú les llamas a parecerse más a ti y Señor, tú estás al pendiente de cada uno de ellos. Gracias por esta oportunidad. Guíanos con tu Espíritu Santo en el lugar donde estemos, ya sea allá en Puerto Montt, en Coronel, aquí en San Pedro. Señores, tú estás con nosotros. Muchas gracias. Amén. Bueno, sigamos avanzando aquí en el, en el estudio. Como vimos ya la clase pasada, em, conocimos bastantes elementos y factores culturales, los cuales nos van a ayudar un montón para, para interpretar y bueno, también como conocimiento histórico de las situaciones y de cómo se vivía en aquel entonces ahí en la isla de Creta, en donde está nuestro amigo Timoteo, enviado por Pablo a seguir con la labor de el Evangelio en aquel lugar donde Pablo ya había estado y había plantado algunas iglesias, ¿ya? En la isla de Creta, 200 y tantos kilómetros, no es muy grande, pero habían bastantes lugares donde ellos se congregaban, así que hoy día ya entramos directo al texto, así que vamos a estar revisando capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4, ¿ok? Hoy día voy a estar leyendo la versión, bueno, me quiero cambiar a esta versión para que ustedes sepan, tratar de empezar a ocupar esta otra versión ahora, que generalmente siempre estoy ocupando NBI, que me gusta mucho, es muy buena para entender y todo, pero he encontrado algunas cosas muy, muy valiosas en la versión, la Biblia de las Américas, ¿ok? Está la Biblia de las Américas y la nueva versión de la Biblia de las Américas. Así que tenemos dos versiones por lo menos, que están bastante buenas también. Tiende a parecerse un poquito más el lenguaje a Reina Valera, pero no del todo, no del todo. Y está más exacta en su traducción. Así que igual, si se pueden hacer de alguna de ellas o descargarla en sus aplicaciones, también está disponible. ¿Ya? Leamos entonces versículo 1 al 4. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que se me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ojo ahí, Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahí hago énfasis nuevamente en el nuestro Salvador. Ya, así que ahí pueden, si usted raya su Biblia o después la puede rayar, el Dios, nuestro Salvador en el 3 y Jesús, no, Cristo Jesús, nuestro Salvador, en el versículo 4. Y esas son cositas ahí importantes, ¿ok? Bueno, este pasaje es bastante difícil de interpretar. De hecho, me costó un montón. Tuve que leer harto, leer a su vez comentarios. Si bien utilizo comentarios para irme guiando, si voy bien en las interpretaciones, en mi estudio, es pero acostumbro primero a interpretar solo, siempre, siempre, y después ya ir comparando. Pero para este pasaje me costó
bastante, les contaré, pero igual logré sacar algunas apreciaciones importantes, ¿ya? Primero, como partimos clásico en las cartas de Pablo, se identifica de inmediato como siervo de Dios. Recordemos, la palabra siervo en el griego es doulos, o doulos, doulos. Ahí va a depender el diccionario que uno tome, a veces va como lo traduce. Siervo entonces significa doulos, ¿ok? Que generalmente Pablo lo va a utilizar para él hacerse llamar esclavo de Dios, porque eso es lo que significa realmente doulos, ¿ya? O siervo en nuestras versiones. Es esclavo. Doulos pertenece al rango más bajo de la servidumbre. Generalmente eran los esclavos y quienes lavaban los pies. Era el último esclavo. Ese era el doulos, ¿ok? Pero en este caso nosotros podemos ver y observar de que este doulos, este esclavo, pertenece a Dios. Por ende, ya pertenecer a Dios, ser un esclavo de Dios, Pablo lo ve ya como un privilegio, ¿ok? Una de las labores que tenían los amos con los esclavos era que el amo se hacía cargo del esclavo, ¿ok? El, aunque muchos lo trataban mal a los esclavos, pero él era el encargado por lo menos de darle el vestido, de darle la comida. Eh, Quizás no eran las mejores condiciones las que estaban en aquel entonces, pero ya al ser un esclavo de Dios y sabiendo que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable y perfecto, ¿cuánto más Pablo no lo vería como un privilegio de pertenecer a Dios? ¿Ok? Nosotros deberíamos buscar esto, el ser un doulos, ser un esclavo de Dios, pertenece a Dios, Dios se preocupa de mis necesidades. Y apóstol de Jesucristo, palabra que ya apostolos, el griego apostolos, que ya hemos visto varias veces, eh, y hemos interpretado ya bastantes veces, ya muchos de nosotros nos damos cuenta de que es muy difícil hoy día encontrar un apóstol de tomo y lomo, como podríamos así decirlo. Difícil, difícil. Mucho es cuestionable. Pero este apóstol es de Jesucristo. ¿Qué significa ser apóstol? Ser un enviado, ser un heraldo, alguien que va con un mensaje que no le pertenece, sino más bien va con el mensaje de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué es lo que predicaba Jesucristo? El evangelio del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, él es un heraldo de este evangelio que predicaba Jesús, él también lo predica y a su vez también aquí Pablo agrega algo, va a mostrar que es la verdadera religión, ¿ok? Apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eh, Esa piedad, algunas versiones lo traducen como eh, déjenme revisarlo de inmediato porque no me lo recordé. Traté de recordarlo, no. ¿Qué versión? ¿Qué versión? Esta. Lo traduce como palabra de verdad, religión. ¿Ok? La verdadera religión. Es ahí, ustedes quizás pueden ver en la pantalla, Eusebia, que es lo que yo les coloqué acá, que significa palabra de verdadera religión, que sería piedad. Esa palabra que tú y yo tenemos traducido como piedad en nuestra Biblia significa verdadera religión. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, nosotros podemos ver de que la verdadera religión está conectado con la piedad. ¿Sí o no? Yo hago la pregunta y quizás todos deberían decir sí. ¿Por qué? Porque la piedad fue uno de los elementos que se demostró en Dios para enviar a Jesús. Si Él no se hubiese apiadado de nosotros, una raza pecadora que le dio la espalda, mas Él no hubiese sentido piedad por su creación, por nosotros, por el hombre que falló, no existiría hoy día la religión cristiana de los seguidores de Cristo, ¿ok? Podría decir evangélica, mormona, podría decir otras, pero no, cristiana lo digo porque seguimos a Cristo, ¿ok? Entonces tiene que estar conectado con
la piedad. ¿Ok? Aquí también Pablo nos muestra su labor. ¿Ya? La labor de Pablo, ahí mismo en estos versículos, dice así, cuya labor consiste en despertar la fe en los escogidos de Dios y equiparlos con el conocimiento pleno de la verdad. Ahí leímos en el versículo 1, ¿ya? Él quería llevarlos realmente al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de las buenas noticias, al conocimiento del reino de Dios, al conocimiento de la piedad. Esa era la labor de Pablo. ¿Ok? Pablo está claro para qué fue llamado. Y de esta forma va a animar a Tito. ¿Para qué? Para que él siga haciendo lo mismo. ¿Dónde? En Creta. ¿Ok? Él debe también sentirse un escogido de Dios, Tito, así como se lo hace ver Pablo en su saludo, y que la idea principal es poder llevar a las personas al conocimiento de la piedad, la verdadera religión, que es lo que realmente significa eh, el, la palabra verdad, que la vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver el evangelio de un apóstol. ¿En qué consistía el evangelio que estaba presentando Pablo? Versículo 2. ¿Con qué con qué él demostraba el conocimiento de la verdad o la verdadera religión? Con la esperanza de vida eterna. Versículo 2 dice, con la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Estas cosas son centrales, aquí las que vamos a ver son centrales en cómo Pablo comunicaba el Evangelio, cómo él ejercía su llamado. Entonces, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, trae esperanza de vida eterna. Esa palabra eterna, vida eterna que está ahí, es en el griego aionios, A-I-O-Nios, ¿ya? Aionios, que significa eterno o perpetuo, ¿ok? Eterno o perpetuo. Y la eternidad, Jesús nos mostraba una eternidad. Ya en la predicación de Jesús estaba plasmada la vida eterna, ¿ok? Y esa era una esperanza, aún en vez de vivir en medio de las tribulaciones de la vida, Jesús nos mostraba una vida eterna, ¿ok? Y eso es lo que seguía haciendo Pablo, vida eterna, mostrar esta esperanza. Cuando hablamos acerca de la vida eterna, debemos entender de que la palabra eterno, eh, la palabra eterno solo se la podemos atribuir a una sola persona. ¿A quién? A Dios. Dios es eterno. Entonces, que el Evangelio contenga la esperanza de compartir una eternidad con el eterno, wow, es maravilloso. No sé si me logro dar a entender en esa idea, en el sentido de que el Evangelio de Jesucristo nos quiere llevar a poder compartir la eternidad con el eterno. La única persona que es eterna en todo el universo es Dios. Y por más que se busque el remedio para las arrugas y para no morir, lo único que nosotros debemos tener es la esperanza de que si seguimos la verdad en Cristo Jesús, vamos a alcanzar una eternidad. Entonces el Evangelio nos da aquella esperanza, ¿ok? Es decir, el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio que predicaba Pablo nos ofrece la misma vida que tiene Dios en la eternidad. Nos ofrece la misma vida.
Segundo, despertar la fe en las personas. ¿Ya? Despertar la fe en las personas. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Ok? Para que los escogidos de Dios tengan fe, es necesario que alguien les predique y a través de ese mensaje se despierte la fe en las personas. ¿Ok? Es necesario eso. ¿Y qué es fe? Es tener aquella confianza absoluta en Dios. A la fe que se está refiriendo aquí Pablo. La confianza absoluta en Dios. Mira, el primer paso de la vida cristiana es darnos cuenta, es poder darnos cuenta de que con nuestras fuerzas nosotros no vamos a alcanzar ni recibir nada. Ese debería ser el primer paso que nosotros demos cuando seguimos a Dios. Es darnos cuenta de que hagamos lo que hagamos, no vamos a ganar nada y no podemos recibir nada. Entonces, lo único que nos queda es tener la fe en aquel que da todas las cosas, es decir, en Dios. Solo tener nuestra fe en Él. Entonces, si el primer paso es darnos cuenta que no podemos recibir nada conforme a lo que nosotros hagamos, nuestra primera obligación sería tener fe en el ofrecimiento de vida eterna que Jesús nos da. ¿Ok? Y otra parte del Evangelio de Pablo y de Jesucristo era el equipar a las personas con el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El mismo conocimiento de la fe. ¿El conocimiento de qué? De la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque Pablo va a morir, pero él necesitaba equipar a otros. En este caso ya vimos cómo equipó a Timoteo y ahora estamos viendo cómo equipó también a Tito. ¿Para qué? Para que ellos sigan despertando la fe en la persona de Dios y sigan predicando acerca de la esperanza de vida eterna. La fe entonces tiene que empezar por ser la respuesta de nuestro corazón. ¿A qué? ¿A qué cosa? La respuesta de nuestro corazón a Dios. Pero debe llegar a ser también una posesión de la mente. ¿Por qué? Porque si no es una posesión de nuestra mente, nosotros no cambiaríamos. Nosotros no aplicaríamos. Por eso la fe tiene que volverse práctica. La fe tiene que poseer nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestras acciones comiencen a cambiar. Si bien Santiago al parecer nos predicara que somos salvos por las obras, no, no, no. Es que la fe produce obras. ¿Ok? La evangelización. Siempre el evangelio y la evangelización debe ir de la mano con la educación. Debemos equipar personas con el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nosotros nuestra vida diaria, ya teniendo la fe en Dios, teniendo la fe y empezando a aplicar aquella fe, la vida cristiana debería reflejarse de esta forma, en un constante, una vida diaria de amor a Dios y de amor a nuestros semejantes. Porque las obras son para ayudar a nuestros semejantes y la fe es para creer en Dios. ¿Ok?
Entonces esto es lo que nos lleva a una vida cristiana, a una vida religiosa, por así decirlo. Una relación de amor real y constante con Dios, con uno mismo y con los demás. ¿Ok? Eso debería reflejarse en la vida cristiana, a alguien que es realmente cristiano. La relación de amor con Dios, una relación consigo mismo y con los demás. Le leo una frase que encontré por ahí, por eso la noté en negrita, que eso no me pertenece esta idea. El obrero cristiano está obligado a ofrecerse a las personas, de ofrecer a las personas la vida de Dios, despertar la fe en sus corazones y estimular el conocimiento en sus mentes, permitirles vivir de tal manera que otros vean el reflejo del Maestro en ellos. En esta frase podemos encerrar todo lo que acabamos de ver. Si no somos, eh, si realmente nos consideramos siervos de Jesucristo, doulos de Jesucristo, doulos de Dios, esclavos de Dios, nosotros deberíamos sentir la obligación de predicar el mismo evangelio de Pablo o el evangelio de los apóstoles. ¿Para qué? Para que otras personas sean despertados a la fe, a creer en aquel que nos envió. Y de esta forma, cuando despierte la fe, si tú haces que en otra persona despierte la fe, también debemos estar obligados a educarles en este conocimiento, en esta verdad. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir de tal manera que las personas que aún no tienen la fe en Dios puedan ver a Dios a través de ellos. ¿Ok? Mira, todo lo que hemos visto en estos cuatro y seguimos viendo. Qué 4 horas. bacán eso último. Me gustó mucho eso último. Sí, así es. Como es que hoy es que es súper revelador, la verdad. Que no es llegar y decir, oye, cree en Dios, Dios te ama y bla, 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 sino que en algún momento no van a estar firmes en su convicción y uno tiene que hacer ese papel, pues, ¡ay, qué cuático! Sí, por eso era tanta la preocupación de Pablo de dejar personas encargadas después. No. Mira, si Pablo predicó y quizá él despertó a través de la predicación de Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio, él despertó la fe en muchas personas. Pero él tenía que seguir despertando la fe en otros lugares y necesitaba de sus discípulos, necesitaba de un Timoteo, necesitaba de un Tito, necesitaba de una Belén, de una Jocelyn, necesitaba de mí para que estos sean afirmados, estos sean educados, para que estos también después puedan educar a otros, como le dice a Timoteo. Y ahí está y ahí está el peso de responsabilidad también de un apóstol. Un apóstol tiene el peso de responsabilidad de aquellos que, por medio de su predicación del Evangelio de Jesucristo, despertaron a la fe en Dios. ¿Ven? También nos habla el texto de propósito y el tiempo de Dios. ¿Ok? Veamos un poquito. Del 2 con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ya, nos habla de un propósito, esto nos habla de propósito y de tiempo. El propósito de Dios para el hombre siempre ha sido la salvación. El hombre pecó y Dios en el huerto del Edén quiso salvarlos. Les dio la oportunidad. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué pasó? Salvarlos.
siempre. Dios es el Salvador, cuyo deseo supremo no es condenar, sino salvar. El método para cumplir el propósito, ¿qué fue lo que Dios utilizó? Toda la historia, desde el Génesis hasta la llegada de Jesús, fue el método que Dios utilizó. ¿Por qué? Porque a través de los sucesos de la historia, a través de los sucesos de la humanidad hasta la llegada de Jesús, fue la preparación para que recibieran a Jesús. Imagínate, Dios les hizo y les mostró una y otra vez lo completamente corrompidos que ellos estaban y cómo los sacrificios no eran suficientes. Una y otra vez, año tras año, situación tras situación. ¿Para qué? Para demostrarles de que los sacrificios no eran suficientes y que ellos necesitaban identificar a su hijo cuando él viniera a rescatarles. Y justo Jesús llega cuando el mundo ya estaba preparado. ¿Por qué? Porque el Evangelio en ese tiempo en el que vino Jesús tenía las condiciones óptimas para que el mundo le conociera. ¿Ok? Para que el mundo así le conociera. Ya, sigo con la otra. Miren. Oh, no, aquí tengo que leer ciertas cosas acá. Mis notas. En relación a esto que hablábamos, habían 5 elementos que colocaban las condiciones apropiadas para que el Evangelio fuera difundido en la tierra. Prácticamente todo el mundo de aquella época sabía el griego. Era la lengua universal, como el inglés hoy. Nadie, prácticamente nadie en la región en donde ellos estaban hablaba solo una lengua. Jesús se estima que hablaría unas 3, 4. Jesús. Jesús hablaba arameo, Jesús hablaba el hebreo, que no es lo mismo. ¿Ok? Probablemente también Jesús sabía latín o griego. Entonces ya tenemos 4. ¿Ok? Son cosas que se creen posibles. Y el lenguaje comercial era el griego. Era el griego. El lenguaje cultural era el griego. El lenguaje político era el griego. ¿Qué otro elemento importante? No existían las fronteras. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era tan extenso que donde tú te movieras estabas en el Imperio Romano. Estabas en una carretera romana. Las carreteras romanas eran bastante seguras porque habían guardias, estaban custodiadas. Fueron los que pavimentaron las calles. Entonces, lo hacía posible el Evangelio, hacía posible que el propósito en el tiempo que Jesús vino, fuera el indicado y en el cual el tiempo que después los apóstoles siguieran el ministerio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, se propagara. Era más fácil poder trasladarse ya que no habían fronteras. Los viajes, ya existían los viajes, ya sea en caravanas, ya sea en caballos, ya sea en naves navieras. Era más fácil.
El cristianismo, aparte, otra condición que proporcionaba era la paz. El cristianismo buscaba la paz. Y el estandarte de Roma que decía Pax, Pax Romana. Claro, todo aquel que quería aceptar la Pax Romana iba a estar tranquilo, siempre y cuando le pagaran tributo. Pero daba la situación, daba la oportunidad para que el Evangelio de paz también pudiera ser transmitido dentro de un imperio que promulgaba la paz entre comillas, ¿ok? Siempre y cuando no, el imperio no se viera amenazado. Entonces también era otro elemento que ayudaba. Entonces ahí encontramos todos estos elementos que ayudaban al cristianismo. Entonces, no fue por accidente que el cristianismo llegó cuando tenía que llegar. Llegó cuando Dios dijo, este es el tiempo. La historia, todo lo que había acontecido antes de la llegada de Jesús y el cristianismo, todo preparó el camino para el Mesías. Y las circunstancias de aquella época eran idóneas para que se transmitiera el Evangelio. ¿Ok? ¿Y cuando esto? Dios lo prometió en la eternidad, en los tiempos eternos. ¿Y qué dijo? Y manifestó Dios en los tiempos eternos de que iba a llegar el tiempo de que se predicara la palabra de Dios, de que se predicara la palabra de la salvación de Dios. ¿Bien? Lo que encontrábamos ahí en los textos. Luego encontramos estos otros elementos. Mira, versículo 4. Tito, Pablo le da a Tito algunos títulos notables. Aquí en este le dice a Tito, ¿qué dice? Verdadero hijo. Le llama a su hijo verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo convirtió al evangelio de Jesucristo a Tito. Que Pablo despertó la fe en Tito por medio de la guía del Espíritu Santo, obviamente, y la predicación del evangelio de Jesucristo, ¿ok? Entonces, Tito era un hijo que producía gozo, alegría en Pablo, y Pablo se consideraba su papá. En 2 de Corintios 2:13, Pablo llama a Tito hermano. ¿Y qué más? Y su colaborador en el trabajo y en la lucha. Mira, qué mejor que considerar a la misma persona tanto como hijo, como hermano, colaborador en el trabajo y no tan solo en el trabajo, en la lucha. En mis problemas con los que yo peleo, decía Pablo, Tito pelea conmigo. Tito se hace parte de mis batallas. Y ahí, oh, me desafía eso. ¿Por qué? Porque ¿seré yo capaz de hacerme parte de las batallas de mi hermano? Eso dice Pablo acerca de Tito en 2 de Corintios 2:13 y 2, perdón, y 2 de Corintios 8:23. ¿Cómo te sentirías tú de que alguien te mencionara así como está mencionando Pablo a Tito? Wow, privilegio, ¿no? Mira, para un maestro, para un predicador, que la persona que tú educaste, que creyó que se convirtió contigo, ya no tan solo haya creído, sino ahora pelee junto a ti. Y no tan solo que pelee, se haya hecho tu hermano en la fe. Guau, es maravilloso, es maravilloso. Y llamarlo colaborador en el trabajo, es que se hace parte de mi trabajo.
Este podría trabajar igual que yo. Por eso Pablo le encomienda también tareas a Tito. La obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia. ¿Ven? ¿Qué más? Tito se conducía en el mismo espíritu. Aquí, Tito, mi verdadero hijo, en la común fe. Y segunda de Corintios 12:18 dice, Tito se conducía en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Es decir, cuando todos estaban en el mismo espíritu, ¿qué significa esta frase así? Esto significa de que lo pensamos igual. Pensamos las situaciones igual. Pensamos las soluciones a las adversidades igual, de la misma forma. Es decir, Pablo está diciendo aquí, Tito trataría los asuntos tal como yo los trataría, de la misma forma. Y eso también le daba la seguridad a Pablo. ¿Para qué? Para encomendarles trabajos, tanto a Tito como a Timoteo. Podrían decir de nosotros, si yo no estoy, otro enseñaría igual que yo o mejor que yo. Sería genial. O un pastor que dijera, este discípulo mío, si yo no estoy, resolvería los asuntos de la iglesia igual que yo. Porque estamos en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe. Y también en Tito 2:7 más adelante, próxima clase, vamos a ver que le nombra como ejemplo para los cristianos. ¿Qué mejor que mi discípulo sea un ejemplo para otros? Y en este caso, como Tito es un buen ejemplo para los cristianos de Creta, Pablo le envía. El ejemplo que yo daría en Creta es el que Tito también daría. Y aquí es interesante porque le llama como ejemplo para los cristianos. Sé ejemplo. El ejemplo no tiene que ver tanto a veces con lo que nosotros podemos decir o conocer, sino los ejemplos generalmente tienen que ver con el cómo actuamos, cómo accionamos, cómo servimos. No tiene que ver tanto con el hablar, sino tiene que ver con el cómo mostramos a Dios Igual a en los el demás. contexto ahí, eh, era muy común que se hicieran las cosas así por debajo, po. Entonces, ahí es donde realmente Tito, yo creo que Tito, Timoteo, fueron en su momento bien, a lo mejor tentados a algún chanchullo o algo, pues, y ahí es donde yo también tenían, donde nadie los veía, que demostrar que eran cristianos, pues. Eran de verdad. Claro, que eran de real, pues. Y eso nos desafía porque ¿quién podría Sí, decir po. de nosotros estos títulos que Pablo le dio a Tito? Wow, sí, qué bonito. ¿Quién podría decir eso de nosotros? Wow, Difícil, ¿verdad? Nos wow, wow, costaría un wow. montón. Entonces ahí, wow. Es interesante que algunas iglesias conmemoran el día de Tito. Algunos lo celebran como el 4 de enero y otros lo celebran como el 25 de agosto, porque vieron en Tito un ejemplo Wow. y reflexionan para esta fecha el actuar de Tito. Bueno, mi día es el 25 de diciembre. Celébrenme. Celebren, me celebren a Belén.
Pero ven, interesante todo esto que acabamos de ver en solo 4 versículos. Wow, Hoy, súper montón, interesante, la verdad, montones de porque yo, bueno, esto es para la gente que va a ver esta clase, porque los que estamos acá ya saben, pero eh, me hace reflexionar y como que siento que Dios me dice, oye, Belén, ¿puedo confiar en ti estando allá? O sea, ¿puedo saber que tú harías lo mismo que yo estando en otra ciudad donde nadie te ve, donde nadie Mm, puede decirte algo? Pero yo te veo, pues yo puedo confiar en ti, puedo confiar en confiarte esa responsabilidad, entonces no sé, me siento muy, muy wow. desafiada con esto, la verdad. Sí, es verdad. Por eso en la primera clase, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné? Todos estamos en una creta, Todos, sí, wow. todos vivimos en una creta y debemos ser Titos en Creta Mm, y debemos ajá, ser Timoteos en Éfeso. qué bacán. ¿Ven? Por eso estos libros son Mm, importantes, ¿cachai? Son muy importantes por este valor que tienen. sí, la verdad que sí. Y no son, Además, porque yo creo que se tiende a pensar también en el mundo de la Biblia y de personajes que tú dices así como, ya, pero era Jesús. Ah, pero era Pablo, pues, o sea, él se le presentó Jesús. Y uno se mira así como, pero yo no soy ellos. Y te ponía a pensar que tú eres un Tito, tú eres un Timoteo, que hasta el día de hoy se habla de ellos, ¿cachai? Hay hasta un día de Tito, porque lo pudieron hacer, pudieron entregar, pudieron hacer lo que nosotros también no estamos limitados, pues. Y en tiempos claro, mucho más adversos a lo mejor en los que estamos nosotros ahora, con menos comodidades, no sé, menos sí, recursos. claro, así es. Bueno, avancemos, porque Tito acá a Creta fue mandado con una misión, tiene algo que cumplir. Pablo se lo va a recordar, lo va a animar, le va a volver quizás a recordar cómo él lo haría, confiando en que eh, Tito también lo aplique. Entonces, una de las urgencias que podemos encontrar aquí es la falta de ancianos, ¿ok? La falta de ancianos. Así que nos vamos al versículo 5 y 6. 5 y 6, ¿ok? Lo leo, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Es decir, Pablo avanzó algo en el orden, pero aún falta. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ok? Mm. En Primera de Timoteo ya vimos lo que era un anciano, así que pueden ahí ir a las clases de Timoteo. Está en el Primera de Timoteo capítulo 3 para si lo encuentran más rápido. Entonces, no vamos a entrar en tantos detalles sobre esto, pero sí vamos a mencionar varias cosas importantes, ¿ok? Pablo tenía la costumbre de colocar ancianos, ¿ok? De ordenar ancianos, tan pronto como se fundaba una iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, 23. Y con lo primero que parte la característica de un anciano, para ser nombrado como anciano en la iglesia, es una familia en orden, una familia en orden. Lo primero que vemos es que el anciano, lo primero que tiene que hacer es enseñar la fe a su familia. Enseñar la fe a su familia. ¿Qué más vemos ahí? Que la familia del anciano
debe estar libre de acusaciones de libertinaje? La familia del anciano debe estar libre de acusaciones de libertinaje. La palabra griega para esto es azotia. ¿Ok? Y la palabra sotia, para que ustedes anoten ahí, la palabra sotia es la misma palabra que se le da al hijo pródigo. En Lucas 15:13, es la misma palabra que se le da al hijo pródigo, un hijo que malgastó su dinero viviendo perdidamente. Entonces, ¿a qué se refiere con libertinaje? A alguien derrochador que malgasta su dinero en caprichos Mm. y por ende destruye lo que está a su alrededor, como su familia, como también a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de libertinaje, hablamos de esto, en este caso, ¿ok? Malgastar todo lo que tiene en sus caprichos, ¿ok? Porque si no se diría la casa de este así, la casa de este asá, ¿no? La casa de este anciano es así, la casa de este anciano es asá. ¿Quién queda mal? La casa del anciano. La familia del anciano no debe ser indisciplinada. ¿Y esto qué nos quiere Irre, decir? irre, no. O irreprensible, es decir, que no se le reprenda. ¿Por qué? Porque en ellos hay disciplina. Y la disciplina va a depender del control de los padres. En este caso, sobrecaía más sobre él el padre de familia, el que estaba como postulando a ser anciano. Mm. ¿Ok? Y esto es interesante, que todos los primeros requisitos que nos muestra, le muestra Pablo a Timoteo para que él nombre ancianos, es una casa, es una familia ordenada. Cualquiera que no tenga a sus hijos en control, cualquiera que no haya tenido tantas esposas, o sea, dice una sola. Esos sí pueden postular a ser ancianos, líderes de la iglesia, pastor. ¿Ok? ¿Y esto qué otorgaba a la familia? Estos elementos otorgan a la familia felicidad. ¿Qué otorgan a la familia? Ser referentes. ¿Qué más otorgan a la familia? Paz. ¿Qué otorgan a la familia? Que no se murmure acerca de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia parte en la familia. Y el verdadero campo de entrenamiento de un líder, de un anciano, de un pastor, el verdadero campo de entrenamiento no es con la multitud de gente. El campo de entrenamiento aquí es la familia. Si lo hace bien con su familia, lo va a hacer bien con la iglesia. Interesante, ¿no? Bonito. Seguimos.
entre el 5 y el 7. Ahora, ahora de pasar de la familia, ahora va a pasar a elementos netamente de la persona. ¿Ok? Le dice que no debe ser obstinado, testarudo. ¿Ya? Obstinado, testarudo. Obstinado, testarudo, la palabra es autades. En griego, autades. El griego autades. ¿Sí? Obstinado, testarudo, autades. Alguien obstinado es alguien que procura cumplir sus propios gustos. Solo se contenta consigo mismo. Lo único que le importa es agradarse a sí mismo. Alguien obstinado. Y testarudos, ¿por qué? Porque son obstinados en en su propia opinión. Insisten en sus derechos. Insisten en sus derechos, pasando a llevar los derechos de los demás. No les importan las opiniones ni los intereses de los demás. ¿Ok? Ese es alguien obstinado, testarudo. No debe ser una persona irascible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenga ira. Para esto tenemos dos palabras. Oh, no puedo pronunciarlo. Orguilos y timos. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras describen a una persona que su ira va y viene. Es la primera. En orguilos, esa ira que enciende como paja, pero la paja rápidamente se apaga, ¿ya? Pero timos es aquella ira que es capaz de actuar como un fuego que puede calentar a muchos. Es decir, una ira que va a despertar ira también en los demás. Un momento de ira es desagradable, pero una vida de ira es mucho peor. ¿Ok? ¿Qué otro elemento? Se fijan, primero partió con elementos como debía ser la familia del anciano, ahora elementos netamente en la persona. ¿Ok? Seguimos, no debe ser dado a hábitos de bebedor ni pendenciero. La palabra en griego es paraoinos. ¿Ok? Este describe a una persona que hace un uso excesivo de las bebidas alcohólicas, del vino. ¿Ya? Pero también esta palabra va mucho más allá, en el sentido en que aún sin alcohol en el cuerpo siguen actuando escandalosamente como borrachos. ¿Ok? No debe ser un hombre que esté dispuesto a llegar a las manos, es decir, a los golpes. Palabra en griego, plektes. Plektes. ¿Qué quiere decir? Un golpeador.
No puede ser alguien que pierda los estribos a golpear a alguien, ¿ok? Otro Un elemento lloro. que, Ah, claro. Mira, y esto es interesante, todo esto que uno aquí va aprendiendo, porque uno no sabe, de- uno se puede casar, después tener su familia, y quizás Dios te quiere como para referente dentro de una comunidad de fe. Y aquí están los parámetros de cómo uno actuar, de qué cosas uno se debe cuidar, de qué cosas y áreas uno debe individualmente trabajar si es débil. Y también nos da parámetros de cómo trabajar con la familia y cómo la familia debe ser un ejemplo para una comunidad de fe. Bien, entonces nosotros deberíamos procurar buscar estas cosas, ser dirigido así como aquí Pablo está enseñando a Tito. Bueno, no debe andar buscando dinero de manera deshonesta o deshonrosa, ¿ok? Ese es otro elemento que coloca aquí el amante de ganancias deshonestas en el versículo 7, ¿ya? Mira, era muy común los negocios en Creta. Los cretenses amaban obtener ganancias, de hecho eran una isla pirata. Muchos piratas llegaban ahí a hacer comercio. Había mucha deshonradez, ¿ok? Había poco valor al honor, a la honra. Eran cosas que no tenían valor. Ellos buscaban hacer dinero, los cretenses, como fuera, aun si necesitaban humillar a otros. Entonces, en medio de una comunidad así, Timoteo debía buscar a personas que no buscaran obtener ganancias de manera deshonesta. ¿Ven? Interesante, ¿no? no, además que creo que los cretenses eran conocidos en ese tiempo por todo el sector, como que se referían a si era mentiroso o algo así, se referían, tenía un nombre, un sobrenombre como el cretense o algo así, ¿cierto? Sí, ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver, porque justo hoy Ah, día ya, me vemos estoy eso. adelantando. Ya. Y de hecho, mira, cretense aquí, ¿qué palabra se asemeja a cretense en el español? Cretino. ¿Cresta? Grosera la otra, grosera. Perdóname, señor. Cretino, un cretino. Habría que buscar la etimología de la palabra, a lo mejor proviene también del griego en el cual semejaban a los cretenses. Bueno, mira, vimos la familia, netamente lo que es el anciano mismo, y ahora, en el versículo 8 y 9 vamos a ver cómo este anciano tiene que actuar con los demás. Es súper ordenadito Pablo a enseñar. ¿Sí? 8 y 9 dice así. Por el contrario, lo que debe ser es hospitalario, debe amar todas las cosas buenas y a todas las personas buenas. Debe ser prudente, justo, piadoso, controlado, con un buen dominio del mensaje, verdaderamente fiable que le confió la enseñanza cristiana. Que esté bien capacitado para animar, pues alguna versión puede decir exhortar, Exhortar. animar a los miembros de la iglesia con enseñanzas eh, saludables y para redarguir a los que se oponen a la fe. ¿Ves? Estos dos versículos nos muestran cómo el anciano, el líder de la iglesia, pastor, debe actuar con los demás. Estas cualidades tiene que tener, en estas cualidades tiene que fijarse Timoteo para nombrarlo anciano. ¿Ya?
Entonces, hospitalario, esto igual lo enseñé la vez anterior. Filoxenos, la palabra es filoxenos. Para hospitalario, ¿ok? Es importante, en el mundo antiguo era muy importante y se valoraba mucho el ser hospitalario. Y más bien, ya que existían bastantes mensajeros, heraldos de Cristo, y era necesario de que pudieran encontrar un lugar a donde llegar. Muchas veces las posadas eran caras, eran sucias, se daban para mucha inmoralidad. Entonces, que un Mm. siervo de Cristo, ahí un discípulo de alguno de los maestros o de los apóstoles que iban predicando en las diversas iglesias, pudieran encontrar un lugar seguro donde llegar. Y el anciano debía ser hospitalario, debía recibirlos, ¿ves? Y a cualquier otro necesitado, el anciano debía tener esta cualidad de ser hospitalario, amante de lo bueno, fila, filágatos, griego filágatos, ¿ok? Esto muestra una persona que ama las cosas buenas y ama a las personas buenas, ¿ok? Ama hacer las buenas acciones. Entonces, el pastor debe ser una persona que responda con un corazón de bondad, con un corazón de amor a todos aquellos que actúen de forma correcta, ¿ok? Luego debemos mostrar que ellos deben ser sofrón, sof, sofrón, que quiere decir ser prudentes. Ellos deben ser prudentes con las demás personas. Cuando las personas le comenten sus problemas para poder caminar en medio de sus dificultades, ellos deben ser prudentes. Se dice que la prudencia es el mayor don que los dioses podrían dar a los hombres. Así decía Sócrates. Es que eran grandes filósofos de la época, entonces debemos entenderlo hacia el pensamiento de ellos, porque ellos enseñaban este tipo de filosofía y decían que era el don más precioso que los dioses podían entregar a los hombres, el ser prudente. Entonces el pastor, el anciano, debe ser una persona que controla sabiamente todo lo que se le confíe. Entonces eso significa también controlar sus propios instintos. Debe ser alguien justo. Los griegos definían la justicia como ser tanto justo con Dios y justo con los hombres. Alguien que practicaba la justicia con ambos se consideraba justo. Entonces, el anciano debe ser justo, dándole el tiempo necesario a Dios y dándole el tiempo y respeto necesario a las personas. ¿Ok? Debe ser piadoso. Practicar la piedad. Ser piadoso. Debe ser controlado. Esto significa que el dominio propio, ser controlado. Si queremos, como líderes cristianos, si queremos que otros puedan si queremos que otros tengan dominio propio, nosotros debemos ser el ejemplo de dominio propio para otros. Es muy fácil hablar y predicar del dominio propio, pero es muy difícil practicarlo. ¿Qué otras cualidades debería tener también con la iglesia? El poder animar, exhortar a la iglesia. Muchas veces encontramos hoy en día personas que solo desaniman con sus predicaciones en vez de animar, pero la función verdadera del predicador y del maestro es animar a las personas en medio de los procesos complicados y mostrarles de cómo ellos deben guiar sus vidas, qué factores están en desorden en sus vidas y ellos deberían de exhortarles, animarles a cambiarlos.
Redarguir. Es interesante esto porque cuando acá menciona Pablo en el versículo 9, debe ser capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar, que aquí es redarguir, refutar a los que contradicen. ¿A quiénes se está refiriendo esto? A los que contradicen la fe, a los que contradicen la sana doctrina. Y esto es interesante porque el anciano entonces significa, para poder redarguir, necesita conocer la verdad, conocer la sana doctrina, conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para decirle a una persona, tú estás equivocado, y con la verdad obligarlos a admitir sus errores. Eso significa redarguir, es decir, mostrar la verdad para que los demás admitan sus errores. ¿De qué forma? Con el Evangelio. A veces nosotros no sabemos cómo tratar ciertas situaciones. No sabemos cómo mostrarles a las personas de que están en un error. Eso significa que no estamos siendo capaces de refutar a los que con su forma de vivir contradicen la sana doctrina, contradicen la fe. Nos ha pasado, ¿cierto? A veces. Si te has encontrado en esa situación, aún nos falta crecer en el Evangelio de Jesucristo. Nos falta aprender para poder de esa forma, con la verdad del Evangelio, mostrar a las personas y prácticamente con la verdad obligarles a admitir sus errores. ¿Por qué? Porque con su forma de vivir están yendo en contra de la sana doctrina. Interesantes cualidades necesitaba el anciano, ¿verdad? Bonitas. ¿Ven? Bonitas. Bueno, si te sientes llamado al ministerio, si te sientes llamado por el Señor a poder servir, debemos procurar leer Tito, leer Timoteo y utilizarlas como un espejo para ver en qué áreas nos falta crecer. Eso meditaba cuando preparaba la clase. En que hay quizás a veces hay situaciones en las cuales no soy tan justo, situaciones en las cuales a veces no soy tan prudente, situaciones en las cuales no soy tan hospitalario. Viceversa, ahí podemos encontrar varias, pero si estamos siendo llamados, sentimos esta carga por servir en el reino del Señor, en la extensión de su reino, necesitamos utilizar estas cartas como espejo. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Avancemos. Me gusta esta imagen que coloqué acá. Versículos 10 y 11. Aquí vamos a entender por qué coloqué esa imagen. Dice así, 10 y 11, los leo. Hay muchos que son indisciplinados y charlatanes, hueros, farsantes, especialmente los que son de la circuncisión. Habría que ponerles un bozal. Son la clase de gente que trastorna casas enteras, enseñando lo que no conviene, solamente para obtener una ganancia deshonesta. Wow. Te leo otra versión. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso taparles la boca, porque están trastornando familias enteras,
enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Ya? Ahí coloqué la imagen. No lo sé, Rick, parece falso. Eso son falsos maestros. ¿Ok? Aquí encontramos falsos maestros. O en este caso podríamos compararlos con falsos ancianos, falsos líderes. ¿Ok? Leo la imagen. Los falsos maestros que causaban problemas en Creta. Los peores eran los judíos. Por eso aquí está hablando los de la circuncisión. Trataban de persuadirlos de que la simple historia de Jesús y de la cruz no era suficiente, sino que, para ser realmente sabios, necesitaban todas las historias y las genealogías y las alegorías de los rabinos. ¿A qué se refiere con las alegorías? Con las historias rabínicas, con los mitos rabínicos, ¿ya? Trataban de enseñarles que la gracia no era suficiente, sino que para ser realmente buenos tenían que asumir todas las reglas y normas acerca de los alimentos y de los lavatorios que eran tan característicos en el judaísmo. ¿Por qué los lavatorios? Ellos se lavaban para todo, para comer, para esto, para lo otro, que si iban a tomar la Torá, se lavaban, que si iban a orar tenían que lavarse. Era todo así, lleno de ritos, ¿ok? Todos los falsos maestros, los falsos ancianos, podríamos decirlo aquí, eh, practicaban estas cosas. Los falsos maestros estaban tratando de persuadir a las personas de que necesitaban más que a Cristo y más que la gracia para salvarse. Con todas las normas que estaban colocando, eran intelectualistas para quienes la verdad de Dios era demasiado buena y sencilla para ser verdad. ¿Qué hacían estos? Eran indisciplinados, charlatanes, farsantes, trastornaban casas enteras. Me gustaría ahondar un poquito en esas cuatro cosas. Indisciplinados. ¿Quién es alguien indisciplinado? Podríamos tomar los ejemplos de obediencia de un soldado, así como Pablo veía que él era alguien obediente que hacía caso a la orden del superior. Un soldado que no hace caso a la palabra, a las palabras de mando, ¿sí? A las palabras de mando es alguien indisciplinado. ¿Y qué le hacen a un soldado cuando es indisciplinado? Aporreo. ¿Ok? Entonces, si nosotros no estamos haciendo caso a la palabra de Dios, somos unos indisciplinados y nos hace falta un aporreo. Eran charlatanes. ¿Qué significa charlatanes? Personas inútiles, vacías, vanas, pura farfulla. Un charlatán. Personas que hablan y hablan, pero son vacíos. ¿Ok? Farsantes. Pero una persona farsante es una persona que carece de verdad. Pero este farsante no tan solo es que alguien que carezca de la verdad, sino que alejan la verdad también de los demás. Y al ser indisciplinados, charlatanes, farsantes, que alejan la verdad de las personas, que provocaban que las casas de sus seguidores estuvieran patas arriba, pies arriba.
Entonces trastornaban los hogares, producían un mal efecto en la vida de las familias, utilizaban enseñanzas deshonestas para quitarle los bienes a las personas, porque con tantas reglas que colocaban, no es que si tú quieres ser salvo tienes que darme esto. Hoy parece que se parece a un evangelio que hoy en día se predica. ¿Quieres un milagro? Tienes que traer esto. Charlatanes. ¿Y qué provocaban con esto sus ganancias deshonestas? Mira, los falsos maestros, los falsos ancianos estaban tratando de buscar cómo sacar ganancias a las familias para solo ellos tener provecho. Entonces, si tú ves un pastor, un, entre comillas, apóstol, evangelista, maestro, que quiera obtener a través del evangelio ganancias deshonestas, déjame decirte de que no es un verdadero, sino más bien que es un falso. Y a estos hay que taparles la boca. Así dice el texto, ¿o no? Hay que ponerles un bozal, taparles la boca. ¿Ven? Ahí coloqué la fotito de un perro con un bozal. ¿Por qué le colocan un bozal a un perro? ¿Por qué razón se le colocaría un bozal a un perro? Para que no ladre, para que no muerda. Para que no muerda, para que no produzca daño. Mm, Entonces, un falso maestro lo único que va a provocar va a ser daño. mm. Un bozal en un perro, ¿para qué es? Para protegernos de no ser heridos. Claro. Es decir, un verdadero anciano debe identificar a aquellos que quieren herir a la iglesia y callarlos. ¿Cómo combato a los falsos maestros? Siendo un anciano de verdad, con todos los otros factores que vimos anteriormente, tener una familia en orden, tener su vida en orden y aplicar el orden con todos, ser justos con todos. La mejor manera es demostrar con su propia vida que los otros son falsos y demostrar de que, por la gracia de Dios, han logrado ser un buen anciano, han logrado ser un buen líder, han logrado ser un buen maestro. Nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mostrar el Evangelio de Jesucristo debe ser el bozal para los falsos. Eso es fuerte. ¿Cómo te sientes o cómo nos hemos sentido a veces cuando vemos las vidas de otros y decimos, wow, este es de verdad? Aquí no tengo nada que decir. Y te das cuenta, si reflexionas bien, de que la forma de vivir, la forma de actuar y la forma de enseñar de otros muchas veces han sido el bozal para nosotros. Wow. Cuando suceda eso en nuestras vidas, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra forma de vivir puede estar dañando a otros. Y también Dios utiliza esto, nos calla la boca para hacernos trabajar y crecer en diversas áreas. Y ahora, Timoteo tiene que nombrar a personas, pero para poder nombrar a personas, él primero tiene que ser ejemplo de todas estas.
Tito, perdón. Que igual dijiste lo mismo. Que me confundo, es que son muy parecidas las cartas. Ya no te quise decir nada ahora. No, pero dígame no, porque si yo me puedo equivocar. Pues dije, ya no me quise meter, y ahora sí. ¿Ve? Sí, pues si se dan cuenta, díganme que a veces me puedo confundir con los nombres. Sí, pues, hijo. ¿Ven? Entonces aquí tenemos estos elementos. Y vamos, mira, el versículo 12. Versículo 12, mira, dice así. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Los cretenses, entonces le damos acá, los cretenses, en el mundo antiguo se hablaba de las tres C. Las tres C. Como lo peor de lo peor. Las tres C eran lo peor de lo peor. Cuando encontré esta información fue grandioso. Era lo peor de lo peor. La primera C eran cretenses, la segunda C eran los cilicios y la tercera C eran los capadocios. Las tres C, imagínate, de estos en el mundo antiguo se decía que esto era lo peor de lo peor. Los cretenses, los cilicios y los capadocios. Entonces podemos ver de que, wow, los cretenses eran famosos por sus borracheras, siendo insolentes, y no se podía fiar en ellos, infalibles, embusteros y glotones. Tan notorios eran los cretenses que los griegos tuvieron que inventar un verbo. Los griegos inventaron un verbo para poder referirse a los cretenses. El verbo es cretisein o cretizar, que quiere decir mentir y engañar. Y tenían un dicho o refrán, cretisein pros creta, que significaba cretizar contra un cretense, que quería decir oponer mentiras con mentiras. Entonces, eran súper mentirosos estos tipos. Oponer mentiras con mentiras. Como el diamante se corta con el diamante. O sea, si querías destruir a un cretino, colócale a otro cretino al frente. A otro cretense. Así se decía, inventaron palabras, nuevos verbos los griegos para referirse a estos. O sea, imagínate el carácter y el nivel de integridad, el nivel de, bueno, de todas las características que hemos visto que tenía Tito para poder estar aquí. El dominio propio de Tito para tener que trabajar con esta clase de personas. Wow, nos sacamos el sombrero delante de Tito, ¿no? Ya, sí podía, Tito. Tenía que tener, wow, un carácter maravilloso. Aquí coloco a dos personajes, Epimeniades, Epimeniades y Calimaco. Ya. Epimeniades vivió hacia el año 600 antes de Cristo y era uno de los 7 sabios de Grecia. Y Pablo lo cita a él. ¿Ya? La primera frase dice así: los cretenses son mentirosos crónicos. Esto decía este Epimeniades. Este era un poeta, ¿ok? Y Calimanco también era un poeta que muchas veces también citó y al parecer también se tomó de frases de Epimeniades. Y él ya en sus poemas ya decían que los cretenses, años 600 antes de Cristo, más de medio siglo antes de que la venida de Jesús, ya eran mentirosos.
Y Calimanco escribió, los cretenses son embusteros crónicos, porque edificaron una tumba, oh rey, y la llamaron tuya, pero tú no mueres, sino que vives para siempre. ¿A quién hacía referencia Calimanco? Calimanco hacía referencia a Zeus. ¿Recuerdan que en Creta nació Zeus? Y se decía de que Zeus no moría, pero eran tan mentirosos los cretenses que también los cretenses, a su vez que decían que Zeus no moría, le edificaron una tumba a Zeus. Sus mentiras se contradecían, por eso estos tipos veían y escribían en sus poemas que los cretenses eran tan mentirosos que, primero, que Zeus era eterno ya era una mentira, y que Zeus tenía una tumba también era una mentira. Entonces, por esa razón, Pablo aquí está colocando Sí, eh, los tirándole. cretenses son siempre mentirosos, citando a su propio profeta, es decir, a su propio poeta o pensador de aquellas épocas. ¿Ok? Datos, datos ahí bastante curiosos. Mira, los cretenses eran famosos entonces por sus mentiras, por ser tramposos, glotones, traidores, pero aún así aquí hay algo maravilloso. ¿Lo logran ver? Aún Pablo viendo Ah, y conociendo los mismos escritos de los cretenses, de que eran así. ¿Qué es lo maravilloso que está aquí? que igual tenían acceso a Cristo, po, a la salvación, al mensaje de esperanza, de fe. Exacto. Pablo no anima a Timoteo a irse de Creta, sino más bien Pablo envía a Creta Claro. a Tito. Pablo no anima a Timoteo, dije otra vez. Pablo no anima a Tito a irse de Creta, sino más bien a estar ahí, a pesar de cómo sean, para ellos también hay una salvación. Claro. Pablo, aún habiendo vivido en Creta y comprobado con sus propios ojos cómo eran los cretenses, no los abandonó. Pablo no dijo, ¿sabes qué? Estos no tienen remedio. A estos nadie los va a salvar. Pablo dijo, mira, Tito, estos son malos. Estos cretenses son unos cretinos, todo lo que ya conocemos. Pero ve, anda ya y conviértelos. Mm, El qué lindo. cristiano, por ende, nosotros como cristianos debemos estar convencidos de que no hay pecado demasiado grande para que Jesucristo con su gracia no lo haga santo. Mm, No hay pecado más, no hay pecador más grande que la gracia de Jesucristo no pueda cubrir. Muchos de nosotros pudimos haber sido en otros momentos mentirosos, tramposos, deshonestos, traidores. Buscamos quizás ganancias malavidas, pero aún así, siendo prácticamente unos cretenses, su gracia nos alcanzó. Su sacrificio nos redimió. ¿Por qué? Porque quizás hubo un Tito
capaz de confiar en nosotros y mostrarnos el Evangelio de Jesucristo, aun cuando éramos unos cretenses. Y tú y yo muchas veces podemos o hemos llegado a ser cretenses, pero Dios ha colocado un Tito. Pero Dios ha colocado un Tito. Y quizás hoy día tú eres el Tito para los cretenses que te rodean. ¿Y sabes qué? No hay pecado tan grande que el Evangelio de Jesucristo que tú le puedas predicar no les pueda salvar. Aun Pablo reconociendo quiénes eran los cretenses. Tito, quédate ahí. Belén, quédate ahí. Jocelyn, quédate ahí. Mm. Con este libro nos identificamos muchas veces como Tito y como un cretense. Si no somos capaces en este libro de reconocer esa verdad, jamás seremos capaces de reconocer el gran sacrificio de Jesús. Interesante, ¿no? Vamos terminando del 13 al 16 y terminamos el capítulo. Quedan 20 minutos, alcanzamos. Los puros de corazón vamos a ver en este fragmento, ¿ok? Dice así, lo leo. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Aquí necesitamos observar esto. Cuando se alineaba un judío y un gnóstico, hasta el cuerpo se volvía inmundo y los instintos naturales del cuerpo se tenían por malos, es decir, el casarse, el tener hijos, ¿ok? La alegría podía hasta llegar a ser mala. Se estaban creando constantemente listas interminables de pecados. ¿Recuerdan? Los fariseos sobre todo hacían eso, colocaban más cargas de las que la ley ya tenía. Los judíos también estaban haciendo esto, los judíos de la diáspora. Entonces, era pecado tocar esto o aquello, o comer esto o aquel alimento. Hasta casarse y tener hijos era pecado. Cosas que eran buenas en sí mismas o completamente naturales se consideraban malas. Por eso aquí llaman mucho a los mitos judaicos, los de los de la circuncisión. Está claro, Pablo, aquí que los mismos judíos estaban siendo estorbo para el Evangelio de Jesucristo. Mm. ¿Qué más? Así que Pablo aquí va a acuñar el principio, va a tomar el principio de que todas las cosas son limpias. ¿Para quiénes? Para los limpios. Esto ya lo dijo en Romanos 14:22. ¿Ok? Por eso, aquí, ¿por qué coloqué como título los puros de corazón? Ahí debería tener un subtítulo. Si usted quiere, le agrega un subtítulo ahí, los puros de corazón. A su Biblia. ¿Ya? Y este principio que Pablo acuña, toma, rescata, es lo que mismo dijo Jesús
¿Ok? Por eso aquí en las imágenes coloco a un Pablito y a un Jesús. ¿Ya? Jesús dijo, nada hay fuera de la persona que le pueda contaminar entrando en ella, pero lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿Ok? Marco 7:15. Entonces aquí tiene que ver, no tiene que ver con lo físico, con lo natural, tiene que ver con el corazón. Si una persona es pura de corazón, todas las cosas le son puras. Pero si es inmundo de corazón, entonces hace inmundo todo lo que piensa, todo lo que dice o todo lo que toca. Claro. Judíos tenían que ser. Judíos tenían que ser. Jodido. Oye, pero qué bacán igual esto porque me imagino que los cretenses eran bien jugados, pues bien Claro, apuntados. Entonces, que les dijeran esto igual era bacán, pues. les animaba, Les obviamente. animaba, claro, a que podían Salir adelante, cambiar o ser cambiar. diferentes. Claro, claro. Qué bacán. Sí, los judíos hacían estragos con sus ideas judaicas. Mal ahí, po. Mal ahí los judíos. Bueno, hasta las horas sí lo vemos. Wow, podría hablar tanto de eso. No quiero meterme más allá. Tengo tantas reflexiones sobre eso. Eh, bien. Y para terminar, Pablo aquí nos va a mostrar la vida fea e inútil. Ahí coloqué como un zombie así. Pablo muestra tres características, mira, de aquellos que dicen conocer a Dios. Verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Siendo abominables. ¿Ya? Siendo, ¿qué más? Rebelde o Desobe- desobediente. ¿Y qué más? Inútiles para cualquiera buena obra. Ser inútil. Wow, analicemos estas tres cositas. Abominable o repulsivo, podríamos llamarle, porque por eso coloqué ahí a una imagen de alguien repulsivo. ¿Ok? La palabra original ahí se las dejé, pues no las puedo pronunciar, me cuesta mucho. Pero es la misma palabra que se utiliza para imágenes de ídolos paganos. Abominable. Ah, ya, ya. Podríamos decirlo como delictos, con K. Y tos, Delictos. deliquitos, algo así. Sí, ¿ok? Pero es la misma imagen que se utiliza para ídolos e imágenes paganas. Mm. ¿Ok? Abominación. De hecho, eso significa la palabra. Una mejor traducción sería más que, ¿cómo dicen otras versiones? Para abominable. Sí, ¿cómo dice el 16 en Reina Valera? Ah, dice abominable, ya. Pero eso es, abominación. Algo que es abominable es algo que repele a otros. Yo no me voy a querer Claro. juntar con alguna cosa que para mí es abominable, ¿verdad? Mm. Bueno, habían personas así. ¿Y quiénes eran estos? Los que decían conocer a Dios. ¿Ok? Algo abominable tiene que ver con algo obsceno también. A todos aquellos que son obscenos, insinuaciones sucias, se les puede aplicar esta palabra de abominable, de delictos. ¿Ya? ¿Qué más eran? Desobedientes. Bueno, una persona desobediente jamás va a obedecer la voz de Dios.
Jamás va a obedecer a Dios. Entonces, alguien desobediente no puede estar en el liderazgo de una iglesia, ni en ningún liderazgo, porque jamás va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, una persona así es una mala influencia. Y eso de inmediato, alguien desobediente, el ser desobediente te va a descalificar para ser usado por Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios, excepto a que Dios no salga a tu encuentro, así como Pablo. O bueno, a través quizás de una predicación, Dios puede salir a tu encuentro, a través de una oración, Dios puede salir a tu encuentro y te va a hacer alguien obediente. Y ahí Dios te va a empezar a usar. ¿Ok? ¿Qué más? E inútil. Alguien inútil. Para cualquiera buena obra. Mira, las buenas obras, ¿para quién son? Para el prójimo. Mm. En nada te va a ayudar. En nada va a traer provecho al cuerpo de Cristo. Es inútil. Lo que hablábamos al inicio, de hecho, pues. Claro. La palabra para inútil es eh, adoquimos con K. Adoquimos con K. ¿Ya? Y es la misma palabra que se utiliza para describir un, una moneda falsa, un billete falso, ¿ya? Un metal que no es oro. Se utilizaba la palabra, no, esto es adoquimos, esto es algo inútil, inservible, no sirve. También un adoquimos es la palabra con la que se le llamaba a un soldado cobarde. Mm. ¿Por qué? Porque no sirve para la batalla. Es alguien inútil para la batalla. Y también la palabra adoquimos o adoquinos, adoquimos, es la misma palabra que se usa para rechazar una piedra para una edificación. Y tú y yo, la palabra del Señor dice que somos piedras vivas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que procuremos ser útiles y no inútiles. No, sí. Hay muchas personas inútil en el sentido de que no sirven, de que no están aptos para buena obra. Eh, Muchas veces en la iglesia nos vamos a encontrar con personas que solo van a ocupar una silla. O peor, eso, ser un obstáculo. Obstaculizan a los demás, Eso, eso, son eso. inútiles. Y déjame decirte de que así como Pedro dice que somos piedras vivas, también hay piedras muertas. Hay Mm. piedras rechazadas. Entonces, leamos lo que está acá en la imagen. La prueba definitiva de la vida es la utilidad. El anciano de la iglesia debía ser alguien útil. La prueba definitiva de la vida es la utilidad. Y la persona que tiende siempre a lo inmundo no le sirve para nada a sus semejantes ni a Dios. En vez de ayudar a la obra de Dios en el mundo, la entorpece, como dijo la Belén. Y la inutilidad invita al desastre. Procuremos ser útiles, porque si no estamos siendo útiles en el cuerpo de Cristo, probablemente tienes una vida en desastre. ¿Ven? ¡Wow! Gran capítulo, nos desafía, pero a montón. Sí. Si nos sentimos llamados por el Señor, tenemos un espejo tremendo aquí al cual compararnos. Si Tito, perdón, Tito, bueno, igual Timoteo, porque son las características que igual le menciona a Timoteo, eran tanto como Pablo.
Eran tanto como Pablo. Increíble. Mm. Estamos en un mismo sentir, le decía Pablo a Tito, en un mismo espíritu. Actuaríamos de la misma forma. Entonces, si hubiese sido discípulo de Pablo, Pablo te hubiese mandado a Creta, estaríamos al mismo nivel de Tito para ministrar en Creta, para corregir en Creta, para animar en Creta. Sí, podemos, Sí. podemos, Sí. podemos. Podemos. Ese debe ser nuestro ánimo. Si tú estás aquí en esta clase es para que no seas inútil, sino para que seamos útiles. Por eso aprendemos la palabra del Señor, para ser útiles, para poder ser usados por Dios en la Creta Amén. donde estemos hoy en día. Mm. Debemos traer orden a la Creta, así como Tito tiene que levantar a líderes para que traigan orden a las iglesias en Creta. Wow, gran desafío. Tremendo, po. Tremendo desafío porque uno parte como, "Ay, no, sí puedo ser como Tito", pero en algún momento te sientes como que te Se escucha todo cortado. ¿Qué pasó? Pucha, qué lata. Ya, pero ahí después nos puede escribir el comentario, Belén. De verdad se escuchó todo cortado, no se entendió nada. Pero bien. En- Y, No, no hay y conexión. está más, un, ¿cachai? Como ser desafiado a ser como, no, no, perdón, Sí, está un poquito malo. Ya, pero bueno, oremos en este sentido. Vamos al Señor y pidámosle al Señor de esto, el poder crecer como y llegar a ser buenos siervos útiles para la obra del Señor, ¿ok? Papito, muchas gracias por esta noche. Realmente tú nos animas, Señor, a crecer, a desafiarnos a crecer intencionalmente para poder servir, Señor, en tu reino, para poder servir a nuestros hermanos, para poder servir, Señor, en medio de la sociedad en la que estamos, quizás en medio de esta isla Creta en la que hoy día podemos estar, Señor, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, Señor. Somos desafiados para poder crecer también como ancianos de la iglesia, como líderes, si tú nos tienes para esto, si en tu propósito, en tu voluntad está. Señor, ayúdanos a crecer, a utilizar este libro, Señor, esta carta como un espejo en las áreas que necesitamos crecer, utilizar este capítulo, Señor, como el desafío de vida, a tanto actuar con nuestras familias como con nosotros mismos y como también con la comunidad. Señor, ayúdanos a ordenarnos en las áreas de la vida en las que estamos desordenados. Señor, y ayúdanos, Señor, que con nuestro ejemplo nosotros podamos callar, Señor, la boca de los falsos maestros, de los falsos líderes, Señor, que podamos identificarlos, Señor, y ser usados, Señor, para la edificación de la iglesia, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor, y ser de utilidad en tus manos, de poder ser de utilidad en la iglesia, de poder ser piedras vivas, Señor, piedras útiles para la edificación. Señor, te lo pedimos y, y confiamos, Señor, en que tú harás y nos ayudarás, Señor, en las áreas que nos cuestan, Señor, para poder crecer. Muchas gracias, papito, por esta clase. En nombre de Jesús. Amén.